Y bueno, lo que siempre digo, hay que estar justamente para visualizar directamente el escenario de crimen, pero de todas maneras, a priori, por los retazos de información que vamos obteniendo todos los ciudadanos, el común de los ciudadanos, es un acto bastante poco habitual, por llamarlo de una manera. Primero por el objetivo. O sea, no a cualquiera se le ocurre, graciosamente, para robar 3 pistolas 9 milímetros, atacar un destacamento militar. No es lo habitual. ¿Por qué no es lo habitual? Porque va de suyo que voy o puedo especular racionalmente y apegado a la realidad que va a haber una defensa de gente entrenada y que tiene un poder de fuego importante. Entonces, eso es lo primero a destacar. Lo segundo es la no violentación de ninguna entrada, que eso también habla bastante significativamente de la situación que allí dentro se debe haber generado. El método de acercamiento que tienen eventualmente, o uno puede especular, es el acercamiento por determinada afinidad, conocimiento, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo más manifiesto. Después lo segundo que yo sigo interrogándome, soy totalmente honesto, es la motivación última. A mí no me sigue cerrando que como dije anteriormente, para robar 3 pistolas se ataque un destacamento militar y no se lleven tampoco los chalecos, que es otra de las cuestiones, moneda de cambio bastante habitual dentro del mundo criminal. O sea, quien ingresa, toma esos riesgos y se lleva 3 pistolas, pero no deja en la escena de crimen o en el escenario de crimen, deja 3 chalecos, que son fácilmente comercializables. Son interrogantes, más que respuestas son interrogantes. Pero pregunta, y esto porque no, de verdad, desde la ignorancia pregunto, si el crimen organizado remite a la venta, tráfico de armas, ¿los chalecos cuentan en ese tráfico? Y en el submundo criminal el chaleco es fácilmente comercializable. Fijémonos, hagamos un rastreo longitudinal de los delitos cuando hay guardias privados, qué es lo que llevan, inclusive a los policías también, qué es lo que roba el delincuente, sea apegado al narcotráfico o al narcomenudeo, al narcotráfico, pero también en el delito común. Bien. ¿Alguna reflexión más sobre este tema? Yo alguna pregunta vinculada con esto, ¿no? Porque el Centro Militar justamente repudió estos hechos y además planteó que las Fuerzas Armadas parecen ser el objetivo de esta cadena de hechos y atentados. Entonces, la pregunta es, porque es verdad que hubo una cadena de hechos, ¿no? Esto, como decía Pupo, también que hay que contextualizarlo. En octubre, aquello que la Guardia Perimetral que custodia la planta de explosivos de Florida encontró que había 3 drones, 3 personas, perdón, y un dron en actitud sospechosa. Después, bueno, lo de la brigada, la explosión en la brigada antidrogas ahora en mayo. Pero eso no es las Fuerzas Armadas, ¿no? No, bueno, pero a ver, cierto, no es de las Fuerzas Armadas, pero quiero ir un poco más allá. Por un lado se plantea lo de las Fuerzas Armadas y por otro lado también uno ve en el contexto de la policía mismo la cantidad de atentados contra la policía, ¿no? Los 78 policías que dijeron que sufrieron ataques entre el 1 de enero y 5 de febrero. Entonces, ¿qué se puede ver que haya detrás de esto, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, con respecto a lo de las Fuerzas Armadas, ¿es una intención de debilitar a las instituciones democráticas? ¿Es una intención de dar un mensaje? ¿Es una intención de lograr generar presión y amenazas hacia militares para, de repente, llevarlos hacia la actividad delictiva? Militares o autoridades, ¿no? Que Sí, tienen en en su derecho el ejercicio de la fuerza... Si me permite, Virginia, un apunte. Desde enero del año pasado, lo dijimos ayer, 85 policías asaltados para robarle el arma. O sea, creo que eso agrega lo que tú decís. Y no omitan, perdón, las amenazas a la vida de fiscales y jueces, Claro. ¿no? También. Sí, que el fiscal de Corte destacó eso también, pero además en 43 rapiñas que hubo en policías, en 10 se pudo detectar que el objetivo era robarles el arma y solo uno estaba uniformado. O sea que da cuenta también de una especie de que están en la mira, de que están vigilados, claro. Que están haciendo sobre. Entonces, por eso yo hoy hablaba de que esto parece ser una autoridades. punta de un iceberg, porque quizás en la ejecución concreta de este crimen, yo no sé, lo sabrán los expertos y lo podrán al final concluir, ¿no? Si hubo una sola persona o no, si el factor sorpresa pudo haber jugado para que uno solo sea suficiente para ejecutar todo este crimen, no sé. Pero de todas maneras parece que hubiese alguna conexión con otras cuestiones, incluso con el tema de drogas, por ejemplo, por el hecho de que, más allá de que él consumiera drogas, por el hecho de, bueno, el robo de las pistolas para de repente venderlo, ¿no? Entonces... Gustavo. La respuesta sería aventurada darla, sin lugar a duda. Lo que sí le puedo decir es que son hipótesis que son sostenibles, hipótesis investigativas que son sostenibles. ¿Bien?
No, a ver, cuando uno hace una investigación criminal, frecuentemente decimos, hay que abarcar todas las hipótesis. Como dice Luciano Posada, un criminalista, todas las hipótesis no, porque marcianos no, esa hipótesis no. Caricaturizando esto, pero hipótesis que tengan apego en la realidad y que longitudinalmente se puedan establecer determinados indicios que robustezcan esa hipótesis, sí. Lo que usted menciona es una hipótesis que es sostenible. Después se verá Pero a ver, cuán probable y posible es. pero entonces, si entiendo bien, la hipótesis que tú planteas es de que haya una suerte de organización que va mucho más allá de acciones individuales de bandas, prácticamente hablar de una contrainteligencia que concatenaría todos los hechos como si hubieran estado orquestados y definidos como estrategia. ¿No es mucho? No, a ver, para que quede claro, yo no estoy ratificando nada y creo que No, usted tampoco. Yo le pregunto. No, porque hay que ser cuidadoso con esto. No se está ratificando nada. Lo que digo, que en el abanico de hipótesis... No, mismo observarla como hipótesis, ¿no es mucho o es, yo entiendo o es que no. posible? Recién Edward mencionaba la parte de inteligencia. Bueno, inteligencia tiene un factor preponderante en esto, ¿no? Inteligencia no solo en esto, sino que el crimen, cuanto más ha evolucionado, entre comillas dicho esto, el crimen, más incidencia tiene la parte de inteligencia. Ya hoy en día el descubrir delitos de envergadura, es más apoyado en la pata de inteligencia que en la acción directa, más allá de que habitualmente termina en la acción directa o represiva. Pero la parte de inteligencia es fundamental. Entonces cada vez más se ha ido sofisticando la actividad delictiva y cada vez más es necesario la parte de inteligencia. Entonces, inteligencia en cierta manera es obtener información y aplicarle inteligencia, lo que usted mencionaba, a esa información para ver si hechos presuntamente aislados tienen un denominador común. Eso es inteligencia, más o menos, ¿no? Bien. Bueno, la dejamos por aquí porque evidentemente podemos estar horas, ¿no? Con las teorías, con las hipótesis. Veamos qué es lo que arroja efectivamente la investigación en el correr de las horas y de los días. ¿Les parece? El tema por el cual estábamos además convocando a Gustavo Álvarez, psicólogo forense, no solo era para sumar al debate anterior, sino para hincarle el diente a otro asunto en el que a mí de verdad también me habría encantado ver a todo el sistema político aunado, decidido y con la misma voluntad de ir hasta al fondo con estos temas, ¿no? Y no porque se requiera un culpable, porque ya sabemos cuál es. Estoy hablando obviamente del caso de este hombre que mata a sus propios hijos y después se quita la vida, mata a sus hijos, mata a su mujer de alguna manera, porque con qué tipo de vida la deja a esta madre enfrentando su tiempo en la tierra, bueno, de verdad que no lo sé. Pero después de matar a sus hijos y antes de él quitarse la vida, Avisarle, llama sí, a la madre de los niños, ¿no? Cuando se dice violencia machista, ya empieza otro gran problema, ¿no? Que tiene una polémica intrínseca porque pareciera que no nos podemos entender en lo que se quiere decir con esa expresión. Negarla es necio, resumir la violencia del mundo en violencia machista también lo es, implica un camino delicado de análisis. Pero de verdad, insisto, me hubiera encantado que también fuera considerado inaceptable y dolorosísimo, como otros delitos que a veces sí logran el consenso de repudio general de la sociedad. Repasemos. La noche de ayer fue una noche bastante difícil, una escena del hecho bastante compleja, muy triste, donde nos encontramos con 3 personas fallecidas, un papá y sus menores hijos. La verdad que todo el pueblo y la ciudad está bastante conmocionada con esta situación, como lo está también todo el Uruguay, creo, por este hecho. Los familiares estaban cerca celebrando el cumpleaños de la madre. Sí, es un establecimiento del Instituto Nacional de Colonización en el cual hay familiares que trabajan ahí, son vecinos que han venido a la zona a trabajar, integradas a la zona. Familiares de ellos consultan aquí en esta policlínica, los atendemos, somos familia, estamos integrados. Y aparentemente una de las hijas del señor estaba en trámite de separación con el muchacho que se suicidó. Y bueno, y en ese trámite, justo ayer, el domingo era el cumpleaños de la madre, y tomó esta decisión tan trágica, un mensaje tan macabro, ¿no?
Bueno, la Fiscalía en este momento se encuentra investigando. Estamos en la etapa de investigación, por lo tanto mucha más información no podemos brindarle porque bueno, estamos en esa etapa de ver qué fue lo que pasó, qué hechos ameritaron este desenlace final de esta situación. Bien, no sé por dónde quieren empezar, porque de verdad que por experiencia me consta que si ponemos el tema sobre la mesa desde la perspectiva de violencia machista genera inmediatamente polémicas que le quitan el foco a lo importante, ¿no? Así que empecemos por usted y por su reflexión sobre este crimen. Y yo voy a empezar por donde empezó usted, Victoria. Catalogar o segmentar este tipo de actos por género me parece totalmente erróneo y la prueba empírica habla de ello. Hay madres que matan y hay padres que matan. Eso yo creo que es contextualizar el tema en su conjunto. Que ninguno de los dos se legitima sin lugar a duda y ninguno de los dos hasta puede llegar a ser comprensible desde una cotidianeidad, ¿cierto? El acto del filicidio, en este caso en particular, tiene características muy particulares y muy psicopáticas. Y yo me animaría a avanzar un escalón más, hasta muy sádica. Una de las cosas, lo que mencionaba Camino recién, hay toda una elaboración y una ingeniería del acto previo, durante, y de las consecuencias sin lugar a duda, que habla de un estar bien situado en el presente, con conciencia, con voluntad, con conciencia premeditada del daño a efectuar. Yo en otro programa de radio, mencionaba, que se me ocurrió en el momento, pero creo que es bastante ajustado el concepto, esto es un femicidio espiritual, ¿bien? O sea, no mató a la mujer, no la mató físicamente. Sí, lo que trataba de plantear al principio. Pero ¿no? la mató espiritualmente. Elige el día del cumpleaños, la comunicación telefónica, y fijémonos nosotros, sin entrar en detalles morbosos que no hacen a la cuestión, pero fíjense o pongámonos en la piel de esa mujer cuando le avisan, sin posibilidad de hacer nada para evitarlo, que van a matar a sus hijos o que mataron a sus hijos. Esto tiene un corte muy psicopático. Lo que ocurre es que también hay como una mistificación acerca del psicópata, que es el psicópata es el asesino serial. No, hay psicópatas adaptados, hay psicópatas cazadores y psicópatas pasivos. En este caso, hay que analizar la historia de este hombre, sin lugar a dudas, pero en este caso no aparentaba ser un psicópata manifiesto o cazador, depredador. Pero sin lugar a dudas, el acto por lo pronto tiene un corte psicopático bien claro, ¿no? Bien, ahora cuando se plantea, sobre todo por la sumatoria, digo, a ver, además no es algo que se inventa en el Uruguay, ¿no? Es algo que está pasando a nivel mundial, que las organizaciones internacionales lo están poniendo sobre la mesa, y es como advierten que en estos tiempos de COVID-19, de aislamiento autoimpuesto o de cuarentenas obligatorias, la forma de vincularnos entre los seres humanos tiene, así como hay lugar para situaciones maravillosas, lamentablemente también las hay para, o sea, potencia lo bueno y lo malo, ¿no? Y en lo malo han aumentado drásticamente situaciones de violencia doméstica. Acá vamos y entramos entonces en el capítulo de la violencia machista, que no significa que todos los hombres son violentos, que no significa que no haya mujeres violentas, que no significa, al fin y al cabo, las mujeres los parimos, los criamos y después nos enamoramos también, ¿no?, de estos hombres. Entonces, no significa generar la guerra hombre-mujer o las grandes generalizaciones, pero ignorar que hay algún común denominador en la cantidad de casos, que son infinitamente más, de parejas hombres que matan a sus mujeres, también me parece que es un poquito negar la realidad. Y ahí es donde tenemos un problema, señores, porque no nos terminamos de poner de acuerdo y de aunar fuerzas o miradas sobre el tema. ¿Qué pensás, Virginia? Sí, estoy de acuerdo contigo y me parece que hay un elemento que no se puede perder de vista, ¿no? Que lo que lleva también a esta violencia de género o permite calificarla como violencia machista es el hecho de que la mujer, por su condición, está en una inferioridad de condiciones en materia de fuerza, de hecho. O sea, biológicamente ya es como la superioridad del hombre sobre la mujer. Entonces, en el fin de semana, pensá, una mujer baleada en la cara por su pareja o expareja, una mujer que le da muerte a su propio hijo, ¿no?
Y ahí creo que- intentos creo que hubo un par más de intentos de femicidios también. es decir, Y hay un gran debe también. sí, eso está en estudio, hay que ver si fue así, cayeron los dos, está investigándose. Pero en definitiva, el punto sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, mujeres que mueren de manos de parejas u exparejas u hombres, y no en un contexto de que el delincuente le fue a robar la cartera. Porque eso sí que no se puede catalogar de violencia machista per se. Y yo creo que todavía como sociedad en general no terminamos de entender tampoco a la violencia de género. Me parece que muchas veces se habla, ay, bueno, pero no había denuncias. Bueno, la denuncia está clarísimo que la no denuncia no significa que no exista violencia, pero sin Acá embargo en este caso concreto sí, creo que había dos, había, de hecho. sí, por lo menos una en 2014, creo que leí por ahí, no sé si alguna otra, pero a veces no existe la denuncia. Y de hecho todas las mujeres son víctimas de violencia doméstica sin hacer denuncia hasta que la hacen por primera vez. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a la mujer misma que es víctima de violencia le cuesta hasta a veces reconocer que es víctima de Bueno, violencia. está claro, y de ahí que hay que también entender que somos parte del problema, no solo Sí, víctimas, somos también parte del problema. ¿Ese sería un abordaje sensato, pregunto? ¿O hay que necesariamente ubicarse en los extremos? Creo que, no sé, lo pregunto porque de verdad percibo que no nos estamos entendiendo. El foco es el ser humano. Ningún extremo es bueno para solucionar un problema que tenemos endémico en la sociedad. Y yo creo que el foco acá debe estar también en la violencia intrafamiliar, es decir, la muerte de los niños vulnerables, los niños No, ni que desprotegidos. hablar, pero estamos saliendo un poquito desde del el caso punto de en vista este que si momento, nos ¿no? salimos del caso y lo valoramos, tenemos que hablar de todo, del ser humano, desde su psiquis, de la capacidad de perversidad que tiene de hacer un hecho de esta naturaleza, de cómo lo abordamos, de que si nos ponemos en el foco de un bando o del otro y criticamos Pero a los de un bando y a los del otro. ¿No considerás que existe la violencia machista en sí misma? Yo considero que es violencia en forma genérica y que la violencia debe ser tratada como tal. Perfecto, que hay una mayoría de mujeres que son vulnerables, que no podemos olvidar la realidad, pero hay que tener un tratamiento, abarcar el hecho y la situación de todas las formas que tiene la violencia. Y entender sus causas y orígenes. Por No es la supuesto. mejor, bueno, y justamente negar Por supuesto. una violencia puntualmente machista, que no es generalizable al 100% en toda la violencia, sino en algunos casos puntuales. ¿No es una forma de abordar las causas? Hay que abordar todas las causas. Sí, pero... Todas. Bueno, a ver, ¿otra opinión? No, bueno, esto es terrible. Hay veces que, no sé, supongo que a todos nos pasa en alguna medida que rascamos como una especie de olla de palabras y hay veces que ya no tenemos uñas para seguir rascando, ¿no? Porque la tragedia en su dimensión más alta, más atroz, más cruel, nos deja literalmente mudos. Pero justamente estos acontecimientos necesitan de cualquier cosa menos del silencio, porque precisamente se han alimentado, se han enriquecido, se han profundizado en base al silencio, en base a dar como cotidiano, natural y lógico que el poder patriarcal, eso es un hecho objetivo, esto es hijo de una violencia que tiene que ver con el poder. Quienes tienen el poder en cualquier estructura lo ejercen porque no quieren abandonarlo. Estamos dando nacimiento a un nuevo paradigma, pero un nuevo paradigma que, como todo nacimiento, provoca dolor y quienes están en contra se resisten. Cuidado en creer que esto solo ocurre en la dimensión más atroz que tiene que ver con que una persona le quite la vida a otra. Mucho antes que llegar a ese escalón, hay casi infinitas gamas de comportamientos machistas, sexistas, que tienen que ver con quitar derechos, que tienen que ver con destratar, que tienen que ver con no facilitar un vínculo democrático entre las personas. Estamos cargados de menospreciar a la mujer por ser mujer. Estamos cargados y llenos de todo eso. El único aspecto positivo que yo veo es que ahora lo estamos viendo y claro, mientras algunos lo vemos, hay otros que se empeñan en ocultarlo. ¿Están así para ti, Rodríguez? No, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? O sea, yo creo que hay, en este caso especialmente, yo creo que hay que analizar caso por caso. En este caso yo coincido que hay una violencia machista, o sea, pero además machista y morbosa, porque realmente lo que esta persona quiso hacer es dejarle un dolor de por vida a otra, para que no se recupere nunca más. Entonces digo,
yo estoy en contra de los movimientos feministas, porque no estén dando una pelea en pro de derechos que les corresponden, Sí, sino porque legítima, muchas veces nos ponen a la sociedad en una situación de buenos y malos, de mal los hombres, bien las mujeres, ese tipo de cosas. Digo, yo no las puedo acompañar, porque la violencia es violencia. Hace 10 días una señora incendió a su compañero cuando dormía, le prendió fuego el rancho y se murió adentro el tipo. O sea, no, entonces ¿ahí qué es? ¿Un matricidio? No. Ahí lo que hay es violencia, y violencia sin importar el género. Hubo violencia. El tema es que yo no puedo negar, por más que sea antifeminista, de que existe una cultura machista que por suerte la sociedad va evolucionando y la va de a poco eliminando. Los que les gusta la música, hay una canción que es hermosa escucharla, pero que es horrible la letra, mi propiedad privada. Con sangre de mis venas te marcaré la frente porque tú eres mía, mi propiedad privada. Ese tipo de valores culturales que nos han insertado a todos, generación tras generación, de alguna manera marcan el accionar de algunos sádicos. Y bueno, en ese caso yo tengo que decir, y lo tengo que reconocer, que acá sí, en este caso puntual, hubo violencia machista. Bien, pero hubo más que eso también, o llegar al extremo de la cosificación de tus propios hijos, es lo Exacto. mismo. Justamente, eso abona, como siempre digo, del caso particular, de la interioridad del caso particular uno no puede hablar, pero este elemento que usted trae también abona o robustece la hipótesis de una psicopatía muy acentuada y un sadismo muy acentuado, ¿no? Porque llega al máximo de cosificar y cosificarse también, porque no olvidemos que se mata después de haber matado a los hijos. Y de vuelta insisto en lo mismo. En el momento que mata a los hijos tiene la claridad de conciencia y la voluntad suficiente como para llamar a desplegar una conducta compleja dirigida al daño hacia el otro, para después pasar a la autoeliminación. Yo no recuerdo una situación similar, no recuerdo. Posiblemente la haya, yo no la recuerdo. Por eso yo insisto, el femicidio muchas veces no se da estrictamente a nivel físico, sino yo creo que este es un caso paradigmático de femicidio espiritual, ¿no? Esta mujer, a ver, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia tremenda, pero lo que sí podemos estar totalmente de acuerdo es que la vida de esta señora no va a ser la misma, sin lugar a dudas. Bien. ¿Alguna lectura como psicólogo de la violencia con sus distintas naturalezas, causas y orígenes, pero de la que hemos sido testigos en estas últimas 72 horas en nuestro país? Bueno, nosotros, y lo hemos hablado en este programa, la violencia y la agresividad por cuestiones sociales, familiares, personales y del interjuego de estas variables se ha ido potenciando en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que uno de los índices más paradigmáticos es el aumento de la cantidad de homicidios. Porque el homicidio, ¿cuál es? Es la punta del iceberg de toda la violencia previa que viene arrastrándose desde atrás. Yo creo que el error que hemos cometido, no nosotros específicamente, sino yo creo que el mundo en general, es tratar de segmentar la violencia. Violencia en el fútbol, violencia en el básquetbol. A ver, señores, el denominador común justamente es la violencia. Y la violencia es una conducta que se aprende también. O mejor dicho, veámoslo del otro lado. Pero a ver, eso que usted plantea de la no segmentación, o que hoy reflexiona y piensa, tal vez sea el error que hemos cometido. ¿Dónde queda aquello de que, bueno, para diagnosticar y abordar y desarrollar una estrategia hay que entender bien la naturaleza de las cosas? ¿Es lo mismo la violencia en el fútbol que la violencia de este psicópata, que la violencia contra los infantes de Marina? ¿Es todo lo mismo? A ver, es el mismo contenido con diferentes envases, para que quede claro. Si nosotros nos vamos a tratar de explicar cuáles son las particularidades de la violencia en el fútbol, está muy bien, porque vamos a tener un acercamiento más directo y más focal. Bien. Pero si dejamos de lado que la violencia en el fútbol, en el básquetbol, en el boxeo o en los partidos de hockey o contra las maestras, lo que tiene de denominador común es la violencia, y que la violencia se aprende, se entrena, no se aprende, o mejor dicho, lo que está en déficit es
la capacidad de que nos transmitan los frenos inhibitorios para no ejercer la violencia. Porque, a ver, un paréntesis aquí, ganas de matar a alguien yo creo que todos hemos tenido. No todos lo matamos. Ganas de acceder a algo que no puedo, todos hemos tenido. No todo el mundo roba. Entonces, ¿de qué está hecho esa conceptualización? Justamente, de lo que vamos aprendiendo, lo que habilita la sociedad, los valores que nos transmite la sociedad, las instituciones, la familia, sin lugar a duda, y después en dónde caen esas habilitaciones en lo subjetivo e intransferible de la personalidad de cada uno de nosotros. Pero el freno inhibitorio de la conducta agresiva se aprende, y se aprende sobre todo cuando somos más permeables, es en la primera infancia. Mire la pregunta final que le voy a hacer. Desde la perspectiva de la ciencia, de la potencialidad de aprendizaje que supone el estudio de una mente psicopática, ¿habría preferido que el hombre no se quitara la vida y que pudiera servir para el estudio? ¿O mejor no tener más este tipo de sujetos? No, yo no estoy de acuerdo en la eliminación de ningún ser humano, ¿no? Dicho No, esto, se autoeliminó solito, ¿eh? Nadie lo eliminó. no, claro, pero en cierta manera como que la pregunta podía ser interpretada, la respuesta como que estoy de acuerdo no estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí es cierto es que el análisis del cerebro por imagenología del psicópata ha arrojado ya varios resultados, ¿no? El psicópata en sí mismo tiene una connotación biológica, un peso biológico importante, que es diferente al sociópata, que es otra cosa, que tienen conductas similares, pero que son dos cuadros diferentes, ¿no? El psicópata es una manera de ser, no es una enfermedad, y poco tiene que ver lo social, poco tiene que ver. Tiene su incidencia, pero poco tiene que ver. La pregunta es porque hasta el día de hoy muchas veces uno se cuestiona si el sistema de justicia apuesta o le da la relevancia que habría que darle a lo que puede ser el aporte de la psicología forense en la detección de un psicópata, ¿no? Pensando en la potencial rehabilitación, por ejemplo. Yo soy muy duro en algunos conceptos, pero apegado a lo técnico. El psicópata, hasta el día de hoy, tal vez mañana encontremos algo, hasta el día de hoy, la apuesta terapéutica y de resocialización o revinculación de un psicópata es tendiente a cero. En cuanto a la primera pregunta, la psicología forense, yo creo que la psicología forense está subutilizada, pero fuertemente en el operador jurídico acá en el Uruguay. ¿Y se nace psicópata o la vida te...? ¿no? Justamente, el sociópata que tiene conductas delictivas, que puede llegar a tener conductas muy grotescas, muy bizarras, tiene una pregnancia mucho más fuerte de lo social, de lo familiar, de lo social, de lo del cultural. entorno. Bien, lo exógeno. El psicópata tiene una pregnancia mucho más fuerte de lo endógeno, de lo biológico. El lóbulo prefrontal, por ejemplo, funciona diferente, la amígdala cerebral funciona diferente. Hay una pregnancia mucho más fuerte de los psicópatas. ¿Desde el punto de vista antropológico se ha estudiado esa situación? Desde el punto de vista psicológico criminal se ha estudiado. Adrian Rain, para quien le interese, Adrian Rain ha tomado muy en serio este tipo de Bien, evaluación. la última, por favor. Estos 70 días de confinamiento voluntario, ¿no pueden haber sido una olla a presión para explicar todos estos fenómenos? Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo a veces a mis alumnos les digo, piensen ustedes que lo que estudiamos de las instituciones totales, una cárcel, etcétera, etcétera, el encierro, que está muy estudiado, el encierro y las características de la institución total, lo vemos atenuado, pero lo vemos en la ciudadanía, en nosotros mismos. El confinamiento, la falta de sentir que soy quien dirige mi vida y que hago lo que puedo hacer y lo que quiero hacer, genera impacto emocional. Alta en la ansiedad, en la angustia, en la irritabilidad, en el pasaje al acto. Simbolizo menos y actúo más. Entonces sí, sin lugar a dudas, esto tiene que ver. Claro está que cada uno va a sufrir esto, entre comillas, de diferente manera porque cada uno tiene una estructura de personalidad, o tenemos una estructura de personalidad más o menos vulnerable a los estresores externos, ¿no? Gracias por habernos acompañado, siempre Por favor, es un gracias a placer ustedes. escucharlo, Álvarez. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema.